Me fue así con el trabajo, el mate, pero falta algo más. ¿De alguna sala o alguien? Sí, ahí está Juan, pues esperamos. Me fue así con el trabajo. ¿De alguna sala o alguien? Ahí está Juan, pues esperamos. Sí, esperamos que no. Esperamos demasiado tiempo. En la sala estamos, ¿no? ¿De ese cuadro? ¿De ese uno? Bueno, esperamos 5 minutos y acabamos una dale la clase de la paz y seguro ahí. Sí, se me pasa mal. Ay, me voy a pasar a ganar seguro. Son generosos. ¿No te vamos de acuerdo? ¿Quién está de guardia? En la sala. En la sala más que nada. Ya saben. Pasa algo que hacer, ¿Cómo viene? Bueno, perdón, yo me presento, o sea, nos hemos visto, nos hemos cruzado, yo voy a charla, pero mi materia prima son los R2 y los alopecia con cáncer. Entonces, por ahí con muchos de ustedes, no, o sea, porque muchos de ustedes no tratan el día a día y eso, fuera de así de estos encuentros nacionales coordinados, tomando una guerra ya de ingeniería. Y yo soy Juan, soy también jefe del SEM6, hasta enero por lo menos incluido, por dónde sigue la rotación. La idea de hoy es hablar de, bueno, como dice bien la clase, de sepsis y shock séptico, dice por Gaby, no porque es hamburguesa, sino porque no lo conozco, no lo sé, pero para, hola, buenas. Sí, como para tratar de ayudarlos a que de forma sencilla ganen herramientas en el tratamiento inmediato, óptimo y adecuado de una patología muy grave, potencialmente mortal, que nos hace funciona el pregunta las primeras veces que la vemos, pero que la realidad es que no tiene demasiadas conductas por fuera del protocolo que no puede hacer una persona que se las explicas una vez, por ahí se emitía administrativa y más o menos entiende lo que hay que hacer. La idea es que le pongamos una base fisiopatológica al tema, que entiendan por qué se hacen determinadas cosas, qué sutilezas cambian entre un paciente y el otro, que le modifican el pronóstico y el tratamiento y sobre todo la potencial muerte y mortalidad del paciente posterior y eso, automatizarlo, pero a la vez entender qué resquicios y qué diferencias existen interpersonales entre pacientes que me pueden modificar las conductas y sobre todo la sobrevida y la calidad de sobrevida del paciente. Mi primera pregunta es a todos consulizados. ¿Ya han tenido algún paciente séptico, algún shock séptico en la sala? Yo en el 6, por ejemplo, todos los meses lo tuve, ahora en los primeros 2 meses, algo que es asombroso, pero no muy bien. ¿Alguno le ha tocado? Por varias veces, bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Por sala? Nosotros dos. En el CEN2 tuvieron, sí, en el CEN2 sé que tuvieron, bien, perfecto. La nena esta, la táxica, la que se me queda al lado. Voy a hacer muchos improperios, muchas malas palabras, muchas cosas, así que nada, vamos a disculpar la foto. ¿Alguno más en sala? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora les voy a preguntar qué hicieron, porque vamos a explicar a los compañeros que no han tenido la clase de tener un paciente séptico y lo vamos a ir charlando entre todos, ¿sí? Pero bueno, vamos a arrancar así no les robo más tiempo y se van a seguir hablando y comen y todo lo que hacemos alguna vez. Bueno, entonces, ya pasé la bibliografía por algún motivo. Esta es la última diapo. ¿Ya? No sé qué pasó. Ya la terminó. Listo. Bueno, arrancando en términos muy groseros de definición, ¿sí? A la sepsis, entendida en este caso como esta difusión orgánica grave y potencialmente mortal, paréntesis. Los pibes son de goma, los pacientes, los pediátricos son de goma, cuando me refiero son de goma, sobreviven a ellos mismos, a su patología y a nosotros. Es decir, que muchas de las cosas que hacemos en retrospectiva probablemente estuvieron mal, pero los pibes la toleran, tienen una base y un sustento, recién no son chicas tan un sustento y una reserva fisiológica que les hace tolerar hasta el cuadro más grave que se les ocurra, hasta el médico más burro que se les ocurra, es un adulto, aún así probablemente un adulto de 40 y adelante, uno no la quiere, con el pediátrico puede sobrevivir, y llega 4 cuadros sépticos distintos y después está interesante, ¿sí? Entonces, disfunción orgánica, grave, potencialmente mortal causada por una respuesta inmunosupresión más regulada a la infección, y por eso viene toda la aclaración posterior, ¿sí? Es decir, es una respuesta inflamatoria, antes se pensaba que vamos a ver una referencia histórica de cómo fue la definición y cómo fue progresando en el tiempo de la sepsis, pero que era todo más vinculado a la virulencia propia del germen causante de la misma y se ve que es una, por así decirlo, una especie de balance entre, sí, la propia virulencia del germen, pero también una respuesta inmunológica muy mal regulada por el propio organismo del paciente en cuestión. Un mismo paciente, dos pacientes con un mismo germen, uno puede estar séptico y el otro puede tener más mucho, ¿sí? Bien, entonces, en la que, bueno, es una respuesta esencial del cuerpo, es la inflamación, que se centra en desregulación de la respuesta normal, generalmente con aumento de vía y antiinflamatorios que desencadenan todo esto. Y lo último que hay que aclarar es que, más que el mismo propio microorganismo, el causante de toda la gravedad que concomitante con la sepsis es la propia respuesta inmune desregulada del paciente, lo que termina generando las consecuencias más graves de la misma, ¿sí? Por ejemplo, una vez yo hice de HN clínicas, tuve la única no lo puedo, fue el muñidio acusada en agua de infección que teníamos en clínica. Cuando tuvieron la clase de meningitis, ¿qué le ponemos a las meningitis de tratamiento de base? Sí, rápido. Son como antibiótico, perfecto, y sí, ¿por qué? Perfecto, porque la respuesta inflamatoria es la probable causante de grandes rato de confusión entre ellos se muere. Pero la propia inflamación del paciente, la infectóloga había descrito cómo era que los neutrófilos llegaban, son las primeras células de la respuesta inmunológica, al sitio infeccioso, que era como ir a calmar una movilización violenta con barra brava o con algo que va a promover la violencia. Probablemente lo solucione, ¿sí? Después de la discusión de si lo define justificar medio, pero para eso hacemos la DEXA, ¿no? A la DEXA, bueno, le tiramos algo para que estén un poco más tranquilos, ¿sí? Y se vayan todos más contentos a casa.
Entonces, dentro de esa respuesta inmunológica que incluye lo celular, lo humoral, también la coagulación, el fibrinógeno suprastante de fase aguda, va a haber mayor cantidad de fibrinógeno, existe la posibilidad de que haya trombosis y isquemias microcelulares que dañen, por lo tanto, la circulación, la perfusión, la microcirculación, y que todo eso vaya colaborando. Hay una cadena que si no la frenamos, obviamente el paciente va a terminar, ya sea secuelado y o muerto en el peor de los casos, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico y diferenciándolo del shock séptico, que el shock séptico es la sepsis, pero con signos de difusión en la perfusión tisular franco, que ahora vamos a ver algunos objetivos y otros no tan objetivos. Después, la objetividad es limitada para este tipo de casos y muchas veces vamos viendo que cada vez se trata de restringir más la definición de shock séptico para que las conductas sean menos agresivas, porque se ha visto que conductas agresivas también son perjudiciales para el paciente. Bien, desde el oficio patológico, ¿sí? El tipo más frecuente en este caso nuestro de shock, es el tipo más frecuente de shock distribución en pediatría, con la anafilaxia y o el neurogénico en el peor de los casos, que son raros. No es el tipo de shock más frecuente en pediatría, ¿cuál es? El hipovolémico, ¿sí? Los pibes vienen, se cagan encima y se ponen shock y se chocan, sin ser innecesariamente. Bien, esto está sacado del PALS, ¿sí? En PALS 10 por nuevo siempre está igual, porque es una explicación muy fisiopatológica de qué es lo que se ve afectado cuando el paciente realiza una sepsis a su cuadro de descompensación barra shock, ¿sí? En esto que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca barra el volumen minuto, ¿sí? De la cantidad de sangre que se va inyectando por minuto del corazón, dependiendo de factores como la pre, la boca y la contractilidad. Esto me conviene saberlo, porque vamos a ver cuando hablemos de tratamiento, que son las variantes a las cuales yo voy a tratar de solucionar. Todo esto termina generando consecuentemente que el delivery de oxígeno, es decir, la sangre, el oxígeno que llega al tejido junto con la sangre, baje, el cuerpo va a poner en marcha mecanismos de compensación que cronológicamente, cuando uno lo ve, vamos a ver que antes se hablaba de sepsis, de shock frío, de shock caliente, cosa que hoy en día no se utilizan más, pero que viene de la mano de esto. El paciente, bueno, me baja la presión, me baja el volumen de minutos, me pongo taquicárdico, trato de levantar el volumen de minutos de ese lado. Sigue bajando la presión, bueno, vasocontraigo, ¿sí? Vasocontraigo, entonces trato de levantar la presión y mejorar la presión de ese lado. Intento aumentar la contractilidad cardíaca con la catecolamina que se libera en esa condición de estrés y aumentando el entorno del músculo liso para tratar de aumentar la precarga. Todo esto tiene una fecha en una vía media. En algún momento se agotan esos mecanismos compensatorios, el metabolismo pasa a ser enteramente anaeróbico. Ahora vamos a ver, obviamente, qué medidor nos sirve para esto y se conduce toda la falla controlada. Esto de forma muy resumida, ¿sí? Toda la propia inflamación, la isquemia, la coagulación y otros parámetros colaboran a que todo esto funcione una catástrofe inevitable, ¿sí? Que por suerte, como les digo, los pibes suelen tolerarla bastante bien y se recoman. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bueno, vamos parando con cualquier duda que hayamos tenido, ¿sí? Muy bien. La mínima referencia histórica. ¿Alguno vio las normas del hospital? Vieron que en el campus tenemos normas de meningitis y de ira. Bueno, y una de esas son de sepsis y shock séptico. ¿Alguno las vio? ¿O alguna las vio? ¿Sí las vio? No pasa nada, es como algo que te digo, están medio viejas ya. Las hicieron los médicos del CEN4, son los médicos del CEN4, acá hay dos, Mariano, y todos los médicos del CEN4. Bueno, claro. Exacto. Lo que habla de la definición de sepsis, primero es esta definición del SIRS, síndrome de inflamación síndrome de inflamación sistémica. Eso con una infección que tiene parámetros objetivos, sobre todo de laboratorio, como los glóbulos blancos, también la temperatura del paciente, la propia PCR y distintos valores que decía, bueno, si tenés una infección y esto es una sepsis, monstruo. Bueno, eso lo describía después como sepsis severa en un paciente que estaba hipotenso, ¿sí? Y por último el shock séptico cuando el paciente, aparte de hipotenso, ya mostraba signos, sobre todo periféricos, de hipotensión, como es el prolongamiento, la debilidad de los pulsos o el prolongamiento del relleno capilar. No pasa nada, pero siempre. Esto se mantiene. En adultos hay mucha más revisión, si buscan de esto. Hace unos años yo cuando estudiaba fui a un congreso de clínicas y ya hablaban del score SOFA, ¿sí? Que es como un score que significa eso, Sequential Failure Recurrent Syndrome, que es con algunos criterios objetivos tratar de definir con 2 puntos o más, ya que el paciente estaba séptico y de ahí sepsis para arriba. Bien. Pero lo más importante de acá surgió a partir de que la sepsis distinguirla del SIRS como un cuadro que no mejoraba, o no mejoraba la sensibilidad a la hora de identificación de la misma, ¿sí? Sino que también permitía que o se lo bancaba como más al paciente a la hora de tomar conductas que si capaz hubiesen tomado, ya sea de la fluidoterapia o de la antibiótico-terapia de forma prematura, el paciente tenía un mejor pronóstico, una mejor evolución posterior. Y así fue evolucionando. En 2020, cada 10 años se hace, o 10 años, un poquito menos capaz, se hace la campaña de Survival Sepsis. Ese no sé si lo llegaron a ver, si no después se los paso. Es bárbaro porque es un PDF medio largo de 50 páginas. Pero es un PDF donde obviamente está hecho con 1 millón de profesionales, ¿verdad? Que es todo, sobre todo basado en revisiones bibliográficas, de metaanálisis, de cosas de determinada evidencia, y que se hace preguntas, tipo, bueno, ¿a qué momento de la sepsis le tengo que poner antibiótico? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Es conveniente tomar cultivos? Y abajo explica abajo justificación, o sea, qué hacer, y todo abajo la explicación de dónde se obtuvo la bibliografía. El Survival Sepsis es quizás la principal fuente de la que está armada esta clase, porque es muy completo, está, que yo tengo está en inglés, pero creo que está en castellano, así que después lo busco de última, se lo piden a los jefes que deben tener, ¿sí? O me hablan a mí, Este ya, aparte está hecho estrictamente en pediatría, no es que están extrapoladas las conductas o las cosas hacia el paciente adulto, hacia el paciente pediátrico. Y lo último que tenemos, que hace un poquito con los R3 de sala hicimos una revisión en nuestro pase de R3, fue el Sport Phoenix, ¿sí? Que apareció en 2024, que justamente lo que trata de hacer es limitar todavía más la definición, o diferenciar todavía más la definición entre un paciente séptico versus un paciente que ya está en shock séptico per se, porque me modifica la toma de decisiones, las conductas, el pronóstico y por ahí algunas medidas que, como son el pase de terapia y el uso de hidrotrópicos, que antes se retrasaban más tiempo, ¿sí? Ese ahora lo vamos a ver porque lo tengo más adelante. Pero bueno, esto nada, como para que vean que es un concepto dinámico que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En realidad la gente se murió, siguió muriendo de la misma manera, es decir, que mucho no lo hemos mejorado, pero sí, a fines prácticos nuestros, nos facilita un poquito la identificación, más cuando
depende es algo que también depende mucho de la experiencia de la persona que lo está viendo al paciente. En una sala de hospital, capaz ese paciente está séptico y lo expanden, y en otra sala, capaz, no es la fiebre, bajemos en la fiebre, ¿sí? No te hacen un juicio de no sé, yo no te hablo de una sala en particular. Muy bien, bueno, ya, hablamos mucho, toda la atención, que no sé de un carajo. No es mentira, todo referencia histórica, hablar que espero que se me haya olvidado, ¿sí? Ya sé. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Por ejemplo, los que estuvieron en la guardia externa, que representan uno de los primeros, el primer contacto del paciente, el nuestro medio, del paciente con el sistema de salud. ¿Qué es lo primero que hacemos con el paciente cuando entra a la sala? O a la sala para el consultorio o para el museo. Muy bien, el triángulo de evaluación pediátrica. Justo en un paciente de estas características, el triángulo de evaluación pediátrica es grosero, o sea, se banca. Entonces, la evaluación primaria consiste en ver al paciente con el triángulo de evaluación pediátrica, mirando los tres lados del mismo. Y entonces yo les pregunto, de los tres lados, apariencia, circulación y aparato respiratorio. ¿Qué, hablando de sepsis, en principio, digo, no es mucho séptico, pero en sepsis, ¿qué esperarían ver afectado en este paciente? La apariencia y la respiración. ¿Lo más afectado de todo qué le parecería? La apariencia y la respiración, sí, muy bien. Lo circulatorio no, no les parece. Pero quizás yo sí. Bien. Bueno, bien, perfecto. Cronológicamente, la respiración, salvo que el foco séptico sea respiratorio, va a ser lo último en afectarse. Lo que no quiere decir que no le vamos a poner oxígeno, ni le vamos a dar una fibra 100% y nada de eso, pero salvo que en nuestro medio es re frecuente que sea el foco respiratorio, ¿sí? Es en general lo último en afectarse. Si el paciente está con dificultad respiratoria secundaria del shock séptico y no tiene un foco pulmonar, está al horno, ¿sí? Ese ya está al horno. Pero muy bien, la apariencia, ¿sí? Uno se da cuenta cuando el pibe está hecho mierda, pero los circulatorios, ¿sí? Por ahí priman estos casos porque, ¿cómo lo ven al pibe? ¿Cómo esperan verlo? Pálido, muy bien. Antes de pálido, reticulado, perfecto. Pregúntale si siguen sin un o si no es así. ¿Pero sí? Claro, bueno, es que con la fiebre, los pibes muchas veces se ponen reticulados y no están seguros. Pero bueno, yo qué sé. Está muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, perfecto, excelente. Y la apariencia, uno como creador. ¿Qué quiere decir malestar general? Reactivo, bien, ¿qué más? febril. Febril, ¿no es apariencia? ¿Sí? Si lo ve más dormido. Perfecto, eso, más de caída. No es el viejo que tengo todavía en mi casa. Es así, entonces, primero respiratorio seguido por la apariencia y en última instancia lo respiratorio. ¿No se entiende por qué? ¿Sí? La secuencia lógica de que si la sangre empieza a llegar peor, entonces el cerebro se empieza a dormir y por último los pulmones empiezan a fallar porque no les llega oxígeno para hacer hematosis, ¿sí? Así muy sencillito. Muy bien, perfecto. ¿Y qué hacemos a posteriori? Ya tenemos la evaluación primaria. Che, para mí este pibe está séptico. Hagamos algo, dicen al R3, R4. ¿Qué hacemos? Muy bien, perfecto. Llevamos al shock, no, con él estamos en la guardia. Eso digo, el protocolar, lo llevamos al shock, lo ponemos ahí y ¿qué empezamos a hacer? Signo vital. Muy bien. Oxígeno, Bien. monitor. Bien, estamos tomando conductas. Desde la evaluación, antes de tomar conductas. ¿Qué le sigue al triángulo de evaluación pediátrica? El ABCD. Como no es la evaluación primaria, sino como el abordaje primario del paciente. Entonces, pasamos al ABCD. ¿Qué significa A? Aérea. Bueno, B de ventilación, C es circulación, la D déficit neurológico, sensorio, y la E exposición, que bueno, en este caso veo que lo tenemos más controlado, se llama hospital. Perfecto, ¿sí? No queda también funcionar el por una vez. Bueno, entonces, acá por ejemplo, esto está sacado también del PAS. Esto está muy bueno, porque por ejemplo, ¿cómo era el nombre? No me sé el nombre de nadie, sepan, o sea, no conozco casi. Porque de los respiratorios, me habían dicho, no, vos. Sí. Marina habla de los respiratorios. Por lo general, permeable, abierta, a menos que el nivel de conciencia esté considerablemente afectado y de la ventilación, taquipnea, sí puede tener, pero normalmente sin aumento de trabajo, a menos que el niño, entre otros, tenga un cuadro de neumonía, síndrome de estrés, edema, broncoespasmo, etc. Es decir, salvo que sea el foco, en un principio puede ser que esté agiladito, y la fiebre también nos agita por pena, ¿sí? Pero a priori no sería el primer lugar, no quiere decir que no vaya a hacer nada, ¿sí? Muy bien. Y acá, esto es lo que más me interesa, porque este está buenísimo y describe muy bien cómo va progresando el aspecto circulatorio en estos pacientes. Los que tuvieron fiebre séptico, ¿cómo lo vieron desde la valoración circulatoria? ¿Qué vieron? Ella me dijo signo vital, me habló de frecuencia cardíaca, bien. Taquicardia, perfecto. La taquicardia la tienen todos. Si no está taquicardia, como se está parando y está mal. Bien, eso es fundamental. El paciente séptico está taquicardia. Está con fiebre y está mal perfundido. Tiene dos motivos para estar hiperdinámico, por así decirlo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más vemos en la circulación? Bien, o sea, vemos alteración de la circulación periférica. Trastorno de la provisión periférica. Bien, los pulsos pueden estar disminuidos o saltones. ¿Cómo suele ser la progresión cronológica? Primeros saltones, ¿por qué se debe eso? Fisiológicamente hay una teoría diferencial más grande, porque la sistólica es más alta y la diastólica es más baja, y eso pasa en el principio, después bajan las dos y los pulsos se van volviendo débiles, ¿sí? Me siguen hasta acá, yo voy medio rápido, ¿sí? Entonces eso pasa, y desde el otro aspecto, que es el que siempre, cuando le hacemos en los pies, decimos que tiene 10 segundos, y en las manos tiene menos, es relleno capilar, perfecto. ¿Cómo está el relleno capilar? Bien, está dentro, a ver, ¿cómo es tu nombre? Juli, dale. Primero voy a estar como acelerado, que empieza el flash y después sí. Sí, lo normal es que dure menos de 2 segundos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le hago así, no se despinta el pibe o se pinta al instante, en un contexto de trastorno del sensorio, de articularlo, de cosas, digo, bueno, no sé. ¿Y eso saben por qué pasa? ¿Por qué primero pasa eso y después se va convirtiendo a algo más enlentecido? Primero dilata y después ya no llega bien. O sea, la masa suya contributiva, entonces tiene que abrir. Exacto. La respuesta inflamatoria de la sepsis, en primera instancia, acá lo dice, así como algo para que entiendan, la respuesta inflamatoria de la sepsis, aparte de la taquicardia, con la intención, en cierto punto, de mejorar la vascularización, sí está taquicárdico, pero primero vasodilata. Esa vasodilatación genera la reniculez, ¿sí? En cierto punto genera también el reticulado y hace que los pulsos sean más rápidos, los pulsos no, perdón, el relleno sea más rápido, se pinche más rápido, que el paciente esté caliente, por eso antes se hablaba de alguien de shock caliente, ¿sí? Por así decirlo.
Y eso es transitorio, la respuesta compensadora puesta en marcha. ¿Qué va a pasar? Y en cierto punto eso va a empezar a fallar, la TA va a empezar a bajar. Eso solo puede suceder mientras la TA esté normal. Cuando la TA empieza a bajar, ¿qué hace el cuerpo? Bueno, se contrae para tratar de normalizar la TA. Y ahí es donde aparece el pulso en los pulsos débiles, el relleno del leucocito y el paciente pálido y frío. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la progresión lógica, ¿sí? Taquicardia principalmente, la taquicardia está mal horno, chicos. Rápido o rápida, la circulación rápido de forma temprana, o el relleno capilar lento de forma tardía, piel caliente con rubicundez de forma temprana, o pálida marmoria con vasoconstricción fría, ¿sí? Y la hipotensión que era, primero, con aumento de la presión diferencial, que no hay volverse, y hipotensión con acotamiento de la presión diferencial y la de cosas más débiles, ¿sí? Eso es fundamental y algo muy para que se entienda, no sé si leyeron la norma cuando hablaba de shock frío y shock caliente, para el shock caliente, que es el primero, hablaba específicamente del uso de noradrenalina, ¿sí? Que la noradrenalina no tiene acción cardiológica, por así decirlo, pero sí vasoconstrictora, entonces porque vas a encontrar con la ya cuando el paciente era frío, quiero mejorar la contractilidad, le traba adrenalina, que también tiene acción, sí, bueno, Inotrópica. Alguna de esas, contractilidad. Bueno, y otras cosas que vamos a ir viendo, esto no siempre lo veamos nosotros, sí el cambio de conciencia, pero la oliguria, penal la tienen todo, pero nosotros en ese momento no lo valoramos tanto, eso también es mucho más presente, lo tienen en la terapia, que en general están soldados y lo pueden cuantificar mejor que nosotros por ahí, que es solo pañal, ¿sí? Lo que podemos ir viendo. Bueno, el déficit neurológico va a depender de los cambios de la conciencia y la exposición final de la bueno. Y obviamente hay pacientes que el foco infeccioso hay que controlarlo para que salga eso. Yo tengo pacientes en la sala que tienen catéteres implantables. Los oncológicos tienen catéteres acá que se ponen abajo de la piel, que para la quimio necesitan accesos centrales, ¿sí? Porque las vías periféricas se extravasan y pueden generar mucho daño visual si existe esa extravasación. Entonces a todos se les pone un catéter implantable que es literalmente por debajo de la piel y se busca un acceso venoso, un acceso central, que suele ser la vena, la subclánea, ¿no? Y lo tienen acá. Es muchas veces, más en nuestro medio, un foco de infecciones. Y entonces el pibe, si yo no le saco el catéter, va a seguir haciendo sepsis repetidamente, por más que lo tenga con inotrópico contabilizado, ¿sí? Entonces a veces hay que controlar el foco infeccioso también, ¿sí? Bueno, ¿se entendió el ABCD? ¿Sí? ¿Y se entendió la progresión cronológica de esto? Eso nos va a ayudar para ver cómo vamos a hacer la toma de la conducta. Bueno, yo no lo conozco clínicamente, pero algo le tengo que pedir. Si soy médico, tengo un hospital, lo vamos a pinchar. ¿Qué le vamos a pedir? A ver. Un hemograma. Hemograma, función renal, glucemia, Urea. urea, si ya función renal, muy bien. Hepatograma. Muy bien. Bueno, perfecto. Más o menos está bien. ¿Alguno más que no haya dicho ninguno? O sea, todo bien. Ahora vamos a ver, sí, perfecto. El coagulograma. Y coagulograma, perfecto. Los cultivos van a estar, obviamente, lo hacemos, ¿sí? Y el que yo sospecho que puede ser el foco, si tengo que pelear el o no sé, algo de eso, ¿sí? Pero eso, hemograma, obviamente. Estado acidosis. ¿Qué me interesa el estado acidosis? Bien, el gas, perfecto. Si pacientes tienen acidosis, ¿qué tipo de acidosis? ¿Todo y qué más? El ácido láctico. Ahora vamos a hablar específicamente del ácido láctico. Muy bien, excelente. Y todo lo que dijeron, todo lo que a mí me marca falla multiorgánica, tengo que pedir función hepática renal, ¿sí? Coagulogramas y poco filinógeno, buenísimo, filinógeno o RIN, que acá no nos hacen, pero digo, nos va a ayudar, ¿sí? Todo eso está muy bien. Y obviamente los cultivos. Lo digo todo, chicos. La propia se termina acá pero bueno, la hacen Ferrero, eso, acá nosotros no podemos hacer, no la tenemos tan rápida. La PCR creo que la dijeron acá por ahí, yo no escuché, no importa. Ahí, o sea, me imagino que la pidemos que se cae de nuevo. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Y qué más le pedimos aparte de todo esto? Que ya le dijeron, los cultivos, ¿sí? Los cultivos. Hemos cultivo por 2 cultivos y ahora vamos a ver los tiempos, ¿sí? Pero bueno, todo lo que yo pueda, idealmente de forma previa al pasaje de cualquier tipo de medicación. Idealmente, ¿sí? Obviamente las salas nos van a quedar bloqueadas si eso no sucedió, ¿sí? Pero bueno, si se extiende por el motivo que sea, nosotros no tomamos los cultivos, a veces lo tomamos enfermería y a veces estamos sujetos al tiempo de ellos, que no son el tiempo de vida del paciente. Son como encima más lentas, ¿no? A veces pasa. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, fíjense acá que no se ve una cancha, perdón, pero después le voy a pasar la clase. Este es el selector de este año, ¿sí? ¿Cuál pasó el teléfono? De mando el chico que se pasa. El del Score Phoenix. Este lo que intentó es definir de forma objetiva, con datos ya sean objetivos de signos vitales y o de laboratorio, si un paciente estaba en sepsis a partir de un esfuerzo y estaba ya en shock séptico porque tenía signos de disfunción en la perfusión o cardiológica. Lo primero, son 4 aspectos del paciente que va a abordar. El primero es el respiratorio, ¿sí? Basado no en la frecuencia respiratoria en un principio, ¿sí? Sino que basado en dos relaciones que son la PAFI, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FIO que le estoy aportando al paciente, ¿sí? Y la SAFI, que es la saturación del paciente en función de la FIO que le estoy aportando. Después lo piensan en tasa de espacio, ¿sí? Y se fijan, pero tienen unos valores. Después, los aspectos circulatorios, bueno, son varios. Primero, acá está la frecuencia, no, la TEA, perdón. La TEA adaptada a la edad. Siempre fíjense eso, con la frecuencia cardíaca, que si un bebé de 5 meses tiene 150, 160 de cardíaca, capaz está muy bien, ¿sí? Capaz está muy bien, o sea, tiene fiebre, capaz que no está séptico, ¿sí? Capaz que el nene está bien. Entonces, el PAR es una muy buena distinción de edades de eso, ¿sí? Pero siempre, acá lo que nos caga a nosotros, y es que lo que muchas veces complica la extrapolación de adultos a pediátricos, es que cada adulto pediátrico tiene su propio rango de valores normales. Entonces, eso va a decir, bueno, acá lo tenemos, por TEA, ¿sí? Presión arterial media, ¿sí? Después, del local cardiovascular también se considera la necesidad de vasopresores, inotrópicos, adrenalina, miltri, dopamina, etc. ¿Sí? Y los valores de lactato, de ácido láctico en sangre periférica, la coagulación, como había dicho Sofi, muy bien, ¿sí? Con dímero D, fibrinógeno, plaquetas, RIN, ¿sí? Considera todos, y lo neurológico a partir del glamour, que creo que en mi puta vida de residente 4 años más 2 meses de jefe, nunca lo usé, me parece un glamour, está mal, pero no importa. Bueno, y ahí dice, por ejemplo, sepsis. Sospechar sepsis en un paciente con infección sospechada y mayor o igual a 2 puntos, nada. 2 puntos, nada, igual son 2 parámetros horribles, ¿no? Pero de 2 puntos, y shock séptico específicamente si tiene uno más desde el aparato cardiovascular, o sea, de estos. Este puede ser el paso. Está re bueno, ¿sí? Y a ustedes, al otro día, en el pase, por más que la pregunta no lo conozca, es decir, mira, tenía esto. Y aparte es un cuadro objetivo que también sirve para poder valorar evolución. Bueno, al principio del cuadro tenía un score de 4 y ahora tiene un score de 2. Estamos mejor. Evidentemente, pues son datos objetivos y no dependen de mi interpretación. Sí. ¿Repetís el puntaje para shock séptico? Sí, para shock séptico uno más del aparato cardiovascular. Ah, después el paso, por favor, no se llama, así se llama. Bien.
Igual era nada, porque no se lo quería hacer. Y acá, esto está sacado del celular del Sergi. El ácido láctico es un marcador indirecto del estado de la microcirculación y la hipoperfusión tisular existente. ¿Por qué? Porque aparece láctico porque hay metabolismo anaeróbico, porque llama el oxígeno. Bueno, perfecto. No está claro el punto de corte en pediatría, ¿sí? Lo que sí está visto es que si tiene más de 2, está asociado a mayor riesgo de requerimiento inotrópicos y más de 4 a mayor mortalidad. ¿Sí? Y lo otro que está visto, creo que puse más adelante, es que si después de la terapéutica, ya sea fluidoterapia, etcétera, implementada en el paciente a las horas de un láctico menor, eso también marcador de buen pronóstico. ¿Lo usamos mucho? No tanto, porque nosotros sacamos, esto es ácido láctico venoso igual, ¿sí? No lo usamos tanto como parámetro, porque también está muy sujeto al contexto y a la forma en la cual se tomó la muestra. Entonces a veces puede ser que se sincrone un convulsivo en la sala, que es en mi caso, fue paciente de historia, pero lo le sacaron láctico posital y un láctico de 8. Pero bueno, nada, es contextual. Entonces, el láctico me sirve, pero nunca debe analizarse por el contexto clínico del paciente, ¿sí? ¿Puedo tener un paciente bien con un látigo de 8? Sí, porque capaz que, no sé, muchos lazos, lloraba, lo que sea, ¿sí? Lo mismo si tiene una ciencia respiratoria o una relación respiratoria ahí. Puede ir también en el contexto hospitalario. Pero me sirve, ¿sí? Me sirve. La terapia se usa mucho, porque la terapia sí se maneja con datos más objetivos, porque los pacientes están más hechos mierda. Esa es la realidad. Bien, entonces. Bueno, chiquito, yo soy el primero que la terapia con poquito. Bueno. O sea, habría que ver. Caleta no lo matamos. Tiene un shock distributivo, entonces tengo que hacer algo para cerrarme los pasos y tengo que agregarle líquido. Y anterior ¿Cómo pasa? ahora, claro, algo que haga vasoconstricción y algo que... Bueno, eso probablemente no lo vaya a hacer yo. Probablemente no lo vaya a hacer yo, pero verdad, eso es una de las terapéuticas. Hay dos patas de tratamiento acá, y ahora lo vamos a ver, que viene destinado y en función de todo lo que vimos antes, ¿sí? ¿Yo qué tengo afectado al principio? ¿Qué aspecto del paciente del triángulo de evaluación? El circulatorio y lo mismo de la ABCD. Entonces, ¿no? Yo tengo que el paciente está teniendo trastornos en la perfusión tisular y en o sea, trastornos en la distribución de líquidos, por así decirlo, y en la óptima llegada de líquidos y de oxígeno a los tejidos, y entonces tengo que ver cuáles de estos aspectos a mí me sirven para mejorar esto y principalmente esto, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Los líquidos, bueno, lo puedo expandir. ¿Qué voy a lograr con la expansión? Por un lado, mejorar la precarga, por un lado, mejorar la precarga, ¿sí? También mejorar la poscarga, porque voy a intentar mejorar y levantar la tirada del paciente de ese lado. Esto va a hacer que mi volumen minuto óptimamente mejore y en consecuencia la administración y el equilibrio de oxígeno a los tejidos también mejore. ¿Qué más puedo hacer aparte de eso? Inotrópico perfecto cuando ya el paciente está muy bien. Antes de todo eso, antes de todo, porque los antibióticos acá medio que no cortan ni vida. Perfecto, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a poner? Una canulita, una fibra más cercana al 100% posible, ¿sí? Probablemente sea lo primero que le saque. Seguro va a ser lo primero que le saque de todo lo que le voy a dar al paciente, pero en estos casos, ¿sí? Vaya a ser. Entonces, muy bien, las dos bases de tratamiento son por un lado la fluidoterapia, que vamos a ver, muy bien, la antibiótico-terapia. Entonces, toda la parte de reanimación inicial consiste lo posiciono al paciente, finalmente se sentado, ¿sí? Y le voy a poner el oxígeno y me aseguro que la vía esté permeable, el paciente tiene un sensorio suficiente para respirar ese oxígeno que yo le estoy dando. Si no lo respira, no me va a servir de nada, lo tengo que llamar lo tengo que ventilar. Entonces, eso sí, en general nosotros hasta acá, esto todavía lo tenemos, accesos vasculares. ¿Cuántos idealmente? Dos buenos. Son generalmente así, y generalmente el enfermero dice, mira que la ven acá, igual yo le tengo que pasar los líquidos que me dejan, no hay que usar una jeringa de 3 mililitros y para 50 veces. Pero tengo que tener idealmente dos buenos accesos, ¿sí? Uno que me permita pasarle los líquidos y otro que me permita pasar el antibiótico. No tengo que interrumpir uno con el otro, no tengo que condicionar un tratamiento con el otro, ¿sí? Idealmente los líquidos le van a salvar la vida al paciente más rápido que los antibióticos, hay que priorizar. Bueno, lo mejor es tener los dos como mínimo. La reanimación con líquidos, la monitorización y reevaluación continua, ¿sí? Porque vamos a ver que los líquidos no son gratuitos, que eso es parte de toda esta revisión que se hace a partir de que líquidos y cuando se le da, la antibiótico-terapia y el control, ¿sí? A veces que si el paciente tiene un derrame pleural, por más que le demos todo el antibiótico, si no se entrena el coso, no van a mejorar, y lo mismo pasa con algunos focos que se llaman, ¿sí? ¿Alguna pregunta acá? Fíjense que esto es literalmente bastante profundo, o sea, no es nada del mundo que me estamos pidiendo. Después vamos a ver, y los buenos están en los detalles. Los buenos, me refiero a la gente que trabaja bien, están en los detalles. Esto lo hacemos todos. Muy bien. Fluidoterapia. Iniciamos con una reanimación en bolo, solución fisiológica isotónica, vamos a ver qué, ¿sí? A 10 o 20 mililitros kilo, lo más rápido posible que me deje la piel, ¿sí? 5 o 20 minutos, lo mejor, lo más posible. ¿Alguno ya expandió? ¿Sí? ¿Alguno expandió en bolo? ¿Y cómo hacen? Está re bueno. Está re bueno. Está, se vive, está bueno. ¿Cómo es? No me lo hice. ¿No está bien? ¿Alguno se anima? Bueno, me apuro de la casa, por la vergüenza. Lo tenemos al pie, poner en la sala, en la clase. Lo ponemos al pendejo. Suponete que es un adolescente que es más fácil, ¿no? Lo ponemos al pendejo, le tenemos la cama acostada, ahí está en la B. Le pedimos al enfermero un prolongador, que es la manguerita, un Baxter, del líquido que vamos a pasar, que vamos a ver qué es. Idealmente que tenga una llave de 3 vías, el prolongador, perfecto, y conecto a la vía, y la jeringa, que es lo más grande posible. ¿Sí? A veces con el de 20, en general la vía de los enfermeros no van para el de 20, entonces usamos de 10. Y a veces sí. Bueno, y entonces, ¿qué hago? ¿Sabes lo que es la llave de 3 vías? Esa que, para donde está el culo de la llave, donde está cerrado. Bueno, ¿qué hago? Giro la llave, cargo con el Baxter de arriba, la jeringa, cierro la llave, abro el acceso a la vía del paciente, paso. Y así la cantidad de veces que me dé la cuenta de 10 a 20 continuos. En general, esto es lo clásico, hoy va todo más encaminado a que el pasaje de líquido sea más restricto, ¿sí? Porque se ha visto que no solo no mejora el pronóstico, sino aumenta la mortalidad del paciente, pasar el líquido y demás, y por eso es fundamental el monitoreo y la reevaluación dinámica mientras estoy haciendo que, bueno, expandirlo yo me activo ahí, no sé, mientras el pibe lo expande, el resto estamos mirando el teléfono, sino que vamos controlando que el pibe no tenga signos de sobrecarga o algo que vamos a ver. Perfecto. ¿Qué líquido? ¿Qué usamos para expandir? Idealmente el rinker lactato. La recomendación, por excedencia, hoy es el rinker lactato. Porque está visto que cuando la solución fisiológica, al no pasarle cloruro, los pacientes tienen menos tendencia a hacer acidosis metabólicas, ¿sí? A hacer hiperclorémicas, acidosis hiperclorémicas, y también porque es asociado a trastornos de la coagulación, el rinker lactato de la solución fisiológica, y a trastornos de función renal, alteraciones de falla renal, por así decirlo. Entonces
Entonces, idealmente es el Ringer lactato. Si no hay, obviamente vamos a físico. Pero el Ringer lactato. Esos dos son soluciones vitales y superiores. Otros la determinan, pero no vamos a ir pedo. Bien, bueno, perfecto. Puede repetirse durante la primera hora hasta 40-60 mililitros kilo, es decir, 3 veces. Se hace la cuenta de 3 veces, ¿sí? O hasta que el paciente tenga signos de sobrecarga, ¿sí? Como la hepatomegalia, los crepitantes pulmonares, tercer ruido, edemas periféricos. Si tiene edemas en las piernas, ¿dejo de expandir? Si lo necesita. No, sí. Eso puede ser, estoy aumentando la presión hidrostática, Frank está aumentando la presión hidrostática y por ende algo se va a tapar, ¿sí? Pero mientras eso no esté en lo que es la sobrecarga o aumento per se del volumen circulante efectivo, y sigo, no necesitas, perdón, después lo meas, pero sigo, ¿sí? Perfecto. Esto es lo que vamos monitorizando y controlando a todo el tiempo. Lo voy ocultando, lo voy ocultando la panza, ¿sí? Para ver que el paciente no manifieste ningún signo de sobrecarga, porque ahí sí lo voy a contar inmediatamente porque podría matar, ¿sí? Bien, perfecto. Y el riñón lactato, preferiblemente la solución salina, o sea, la solución fisiológica al 0,9%, idealmente, sí que distinta a la del 20% que usamos para hacer los planes, por ejemplo, ¿sí? Igual se vienen muchísimo. Muy bien, bueno, perfecto. Bueno, y esto, ojo con los líquidos. Esto es el estómago de sepsis, esto está re bueno porque te plantea que ahí yo llenarlo de líquido, ¿no? O tirarle líquido con todo, capaz que no le sale tan bien. El estómago de sepsis, ahora les voy a mostrar, hay un recuadrito de dónde está sacado esto a partir de un trabajo que se hizo en África, donde se vio que los pacientes, algunos pacientes que tenían, pacientes sépticos, sin signos de hipotensión, se comparó expandidos versus algunos que solo le ponían un plan basal. Y la mortalidad más alta de los expandidos. Entonces, en función de eso, la última recomendación que se hace es que en centros que tienen UTIP, nosotros por ejemplo, se recomienda sí iniciar la utilización con bolos a 10 a 20 por kilo durante la primera hora, ¿sí? En pacientes sépticos, sí, en pacientes con diagnóstico clínico de sepsis, se recomienda eso. ¿Por qué? Porque en caso de cualquier complicación y sobre todo de falta de respuesta, en base a terapia se va a ser prematuro y va a crecer y va sobre todo a recibir inotrópicos lo antes posible el paciente, que es lo que mejora su pronóstico y lo que se ha visto que la inflamación membrana del mismo mejora su evolución, pero en centros inútiles, como puede ser cualquier otro hospital de provincia de Buenos Aires o de Cava, que no sea en el Garrahan, en Tierra y nosotros, ¿sí? Público, digo, sin hipotensión, comenzar con planes de mantenimiento, ¿sí? Y con hipotensión ahí sí, iniciar con bolos y lo vamos preparando, o sea, todo sujeto al manejo lateral. Es decir, usted qué va a hacer, usted lo va a repartir, ¿sí? Como Dios y la Virgen, no se lleve que tenemos el vasito, pero usted lo maneja bien, ¿sí? Nadie, ni yo, nadie va a tener los huevos como para decir, en un principio salen lo que muñequeamos un poquito y decimos, capaz que si bajamos la pelota mejor, que eso muchas veces pasa, nadie se va a bancar una, o sea, nadie va a estar con la tranquilidad absoluta de decir, nada, 1500. No, muy bien. Y acá dice, ¿sí? El estudio FIS, este fue hecho en África y tiene como hecho, estaba hecho como en 4.000 pacientes, acá no, 3.141 pacientes, hay cosas que no se pueden extrapolar, por ejemplo, que tienen malaria, no, nosotros acá todavía no tenemos, ¿sí? Pero que, por ejemplo, overall de los de la que está demostrado una menor mortalidad después de las 48 horas en pacientes que recibían una fisioterapia más conservadora, es decir, no bolos, sino planes de mantenimiento, frente a aquellos que sí manejaban bolos, ¿sí? Y con una P, con o sea, todo por debajo del 1, ¿sí? Técnicamente, ¿cómo estaba hecho eso? ¿Era el lugar que no tenía la UTI, entonces por eso hacían esto? Exacto. Ah, La región africana. ok. La región africana, no sé si. No, éticamente no juzgo, o sea, no sé. Eso, cada uno con su parte, me imagino que vos cuando vos estás obligado éticamente, cuando ves que un grupo que es mucho mejor que el otro, tenés que frenar el estudio. Me imagino que acá eso se habrá contemplado, sí, pero la evidencia es muy contraintuitiva, o sea, uno pensaría que los otros pacientes estarían mejor, y acá se mueren más los que más están expandidos. Entonces, es un dato que desde el punto de vista encima de calidad de evidencia es bueno, pero bueno, nada, esto es más, es 2020, esto recién está empezando, o sea, el año pasado Jorro, nosotros venimos a la terapia, nos habló de esto y vemos recién ahora saliendo acá, ¿sí? Bueno, el monitoreo, ¿cómo lo sigo? Signos vitales, ¿sí? El estado de la conciencia, el ritmo diurético, el pulso y el relleno capilar. Antes nosotros charlábamos que como que el signo más prematuro de respuesta era la caída de la frecuencia cardíaca, no necesariamente va a ser la frecuencia cardíaca, hoy se considera un poquito más lateada también, igual entran todos y acá es una valoración integral, porque por un parámetro que mejore ya me alcanza para dejar de tomar conductas, hay que hacer una valoración integral final del paciente y cuando estás en la terapia, estos son como los datos. ¿La TAM o la TAM? La TAM. Esto pasa que nosotros más en la sala, pero se podría hacer tranquilamente. Exacto. Y estos son como los datos, en este último, en el pronóstico de estudio de sepsis, datos objetivos del paciente que mostraron una mejoría como más confiable, que si uno se basaba en estos, ¿sí? Era más confiable la respuesta óptima al tratamiento que implementé. La TAM entre el percentilo 550 para el paciente, ¿sí? En el caso que no se pudiera, la sistólica, únicamente la sistólica, la saturación venosa central de oxígeno, bueno, nada, será bien. Y el ácido láctico, lo sumo que eso por ahí sí lo podría sacar en un contexto ideal de que el ácido láctico esté viendo acá, ¿sí? Pero bueno, en general es para nosotros en la sala un abordaje más integral de todo el ABCD lo que vamos a encontrar, ¿sí? Bien, perfecto. Y bajar la fiebre, eso es fundamental. Muy bien. Bueno, la otra parte, si no se caga muy bien. ¿Qué hace? Bueno, ya después ya lo peleamos, le hicimos consulta pública, sacamos. Bueno, uno pasa la película, ya me acordó para que otro ya. Tranqui. ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo tenés para que Una hora. Una hora para ir. Para la primera dosis. Sí, pero una hora es ideal para el shock séptico. La sepsis, por teoría, está escrito que hasta 3 horas no vamos. Y si van de 3 horas, no. Pero sin shock sepsis, sin shock se recomienda iniciar el tratamiento en las primeras 3 horas del diagnóstico. Es un tiempo más lógico para resolver los tiempos de la guardia de la sala. Eso te da más tiempo, obviamente, lo más posible. No es que las 3 horas me dan el changuillo normal. No, como una segunda base. Ni hablar, eso sí, ni hablar. Aparte, ustedes van a ver aparte de eso, sí que no siempre en condiciones ideales son motivos intermedios. Algunos de las salas ya habrá visto que eso no sucede siempre así, por el tiempo que sea, que son independientes a nosotros, y aprenderán a lo que es en el estudio de la mano para contar para contarse lo mismo, bueno, y en el caso del shock, sí, no hay duda de que es en la primera hora del principio, ¿sí? Igual, sí, la hora de hoy, como dicen muy bien. ¿Qué le ponemos? Bueno, la centración
parte como punto de partida de si no tengo el foco, si no conozco el foco, y es una sepsis de la calle, por así decirlo, la saturación 80 es un antibiótico espectro que tendría que cubrir bien. Y después va a estar esto de libre, o sea, que no encontré otra forma mejor resumida. Sin foco se taxa, o sea, a flores se taxa a 80, ¿sí? A 80. Y el rango de las personas 50 a 100, con 80 mínimo se va a comer una sepsis, ¿sí? Eso muchas veces es también tema de controversia, pero bueno, nada. Con 80 estaríamos bien, ¿sí? Salvo que sea neurológico. Y después, en función del foco que yo interpreto, daño banco clínica, perdón, la banco porque es fundamental en estos pacientes. Porque es bactericida, perfecto, ¿sí? Los pacientes bacteriémicos sí o sí tienen que tener banco porque son bactericidas, ¿sí? Después banco clínica también pueden tener los respiratorios de sospecha de cuadro de centro de control, con la farmacocinética y la llegada de la quinta parénquima pulmonar, ¿sí? Bueno, y así de todo tenemos específicos antibióticos para cada uno en pacientes no colonizados y con un foco específico reconocible, ¿sí? Muy bien, y ya en hospitalarios hablamos de otros, ¿sí? Pilotazo, banco, y obviamente si estamos en unidades cerradas, por ejemplo nosotros, en el SUN6, ¿sí? Le tiramos mero banco. Pero es una unidad cerrada, por eso están todos colonizados, ventiladores, entonces le tiramos mero banco, y aparte amica y otras cosas, pero ustedes concentran zona y bueno, movemos el foco, tenemos estos, los pandillos, le ponemos la centración, sacamos los cosos y nada más. Y acá tenemos esto por lo último, ¿sí? Desde los tiempos del coso, fíjense que en la primera hora del reconocimiento del shock, con las 3 horas para la sepsis, y cómo es la secuencia. Que consigo una vía, ¿sí? Donde vayan a leer, si a 5 minutos no tenés una vía de poner una intraósea, bueno, que se anime, ¿sí? Que se anime. Estamos en un hospital de tercer nivel. Si hay que poner una intraósea a un paciente es una tragedia, ¿no? O sea, es una tragedia. Hemocultivos, antibióticos, lactato, todo lo que es, insisto, no dije un veces. Administro fluido bolo y comience con los agentes vasoactivos de ¿sí? Esto es lo último, sí. La recomendación enfática de la vida es que cada centro tenga su propio protocolo para el reconocimiento, diagnóstico, tratamiento y divulgación y control monitoreo del paciente con sepsis más rayos X. ¿Nosotros lo tenemos? Sí, este es el nombre. Es literalmente la misma mierda que hablamos recién, pero bueno, medio viejo, yo frío, yo caliente, y habla de todo esto, pero al final es más o menos lo mismo. Después está nada, o sea, cada uno tiene que hacer el desafío personal de sentarse y leer un tema que está en constante revisión, como es el caso de la sepsis. Pero nosotros no lo tenemos, ya eventualmente, esto va a tuvimos 10 años, pero ya, si acá tenemos que cumplir los tiempos, porque acá sí van a tener. Bueno, y ahora sí, ya está. 9. Listo. Ahora sí, dudas, preguntas. Cuando dice, realmente se evidencia los usos del cargar. ¿Cuánto tarda en hacer la Portugalia? Depende del paciente. O sea, depende del paciente. Yo no recuerdo haber visto, sinceramente te digo, no recuerdo haber visto, o sea, hacer ruido ni un pedo, pero aparte porque no lo puedo escuchar, probablemente en hepatomegalia puede ser. O sea, yo genuinamente no recuerdo haber visto tantas veces, prefiero que me cambie. Ya me vas a escuchar. La hepatomegalia debería ser lo más tardío, por así decirlo, pero los crepitanes me parece que es como lo más reconocible de forma prematura y lo es más fácil de reconocer. ¿Sí? Todos nos damos cuenta que hay algo pulmonar que no es mucho de singular, y otra cosa, o sea, lo que sea. Pero uno tiene que estar constantemente revisándolo, monitoreando al paciente, porque está muy estricta la mortalidad vinculada a la sobrecarga de líquidos, entonces es como obligatorio. Y lo que está escrito es que en general la instauración de hipnotrópicos lo más temprano posible mejora el pronóstico de ellos. El tema es que, bueno, claro, en general el terapista es tipo, el terapista 2 veces, sí, bueno, la tercera y ahí vemos. Entonces, ¿cuándo empieza a trabajar? al segundo que no te responde, acá por lo menos, a la segunda que no te responde, me hiciste la primera, no te respondió, ya la segunda tampoco, vamos a salir luego, yo voy a llamar atrás. Vamos a llamar atrás, no es nada. Y capaz cuando viene el terapista le baja la fiebre y se mejor. Eso muchas veces pasa, ¿sí? Pero bueno, nada, es el ejercicio que uno va haciendo, ¿sí? Pero fíjense que no son tantas las variables que entran en juego acá, aunque el paciente está hecho mierda, ¿sí? Eso es lo más importante de todo, ¿sí? Poner en contexto que el paciente se puede morir, ¿sí? Entonces, en función de eso, pues agarro de lo duro que son los protocolos y no sé, y llamo al caso, esta es toda la bibliografía, no sé, después eventualmente si tienen ganas se lo puedo pasar a todos, se lo paso a los jefes, y no entiendo que dan todo, que largo la clase sí, la clase se la paso, no sé, ya creo que quedarán con la clase así. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? La idea es que hablemos de shock también, que están todos los shocks, sí, los dos se tratan igual, aunque son parecidos, digo, que como punto sepsis es como, siempre está bueno que se revise, aparte a nosotros nos sirve para mantenernos actualizados. Así que bueno, eso. A veces cuando se llevan el derecho del 6 porque no le contaba la